Buenas tardes a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí. Bendecidos el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues les traigo en esta tarde la palabra profética de la semana y le he titulado como tal: Dios favorece a los que están fervientes en espíritu. Entonces, como tal, el Señor siempre nos quiere llevar de gloria en gloria. El Señor siempre nos quiere dar más revelación de Él. El Señor está dispuesto a bendecirnos más. El Señor está dispuesto a llevarnos más alto. El Señor está dispuesto a sanarnos y a hacer maravillas y prodigios en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos detiene? Y mira, te comparto lo que el Señor me mostraba como tal. Pero antes de eso te voy a leer un versículo. Dice Romanos 12:11: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, yo estaba en alabanza y en adoración ante el Señor la semana pasada, y yo veía en una ocasión una sala grande, con muchos platos ya puestos, y encima de los platos había en unos lumbres prendidas, y en unas había lumbres grandes y en otros había lumbres chiquitos, y en la mayoría de ellos la lumbre estaba apagada. Pero lo que más me llamó la atención, que había un plato que había lumbre y la lumbre hasta se empezaba a derramar por fuera del plato, y yo veía como la silueta de un hombre miraba y le llamaba la atención ese plato, y venía el hombre y le ponía un plato más grande a ese plato chiquito. Y entonces la interpretación de lo que yo veía es lo siguiente: que el Señor está dispuesto a llevarnos más profundos en Él. El Señor está dispuesto a darnos más, pero nosotros tenemos que ser fiel con lo que tenemos actualmente y tenemos que crecerlo. Tenemos que ser buenos administradores, y cuando ya podamos administrar lo que tenemos, Él nos va a expandir. Dice la palabra: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, esto es lo que el Señor quiere hacer, y esta es la interpretación. Pero hay muchos hijos de Dios que están apagados. Hay otros que se les ha dado una porción, pero no lo han crecido. Entonces, sí lo están cuidando, pero no lo están creciendo. No son buenos administradores, solamente lo están cuidando. Pero hay otros a los cuales no solamente lo están cuidando, sino que están creciendo el don de Dios. Esta es la interpretación. Y ahora, la palabra profética en base a la visión es que el Señor en esta siguiente temporada nos quiere llevar a un nuevo nivel de intimidad. Nos quiere llevar a un nuevo nivel de dones espirituales, incluso de la manifestación de su mano y de su poder sobre nuestras vidas y las vidas alrededor de nosotros y las circunstancias. El Señor quiere manifestar su poder por medio de la iglesia, pero el Espíritu me indicaba esto, que para ser llevados al siguiente nivel y a una nueva gloria, el hombre tiene que estar ferviente en el Espíritu. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo referente a estar ferviente en el Espíritu y estar fuerte en el fuego del Señor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí Pablo le está indicando a Timoteo: aviva el fuego que está dentro de ti. ¿Y qué quiere decir esto? No se significa que Timoteo no estuviera predicando la palabra, no se significa que Timoteo no estuviera leyendo la palabra y no tuviera una relación con el Señor. Pero lo que pasa, que Timoteo se había vuelto conformista, y entonces le estaba ganando el temor, y por eso le dice que avive el fuego que está dentro de él, para que él pueda conocer que el Espíritu de Dios nuevamente, y que le dé ese Espíritu que por medio del Espíritu Santo pueda recibir el poder, la fuerza, el amor y el dominio propio. Entonces aquí podemos ver que
¿Qué es lo que realmente está indicando el Señor por medio de esto que yo veía? Lo que está indicando que Él está dispuesto a llevarnos a un nivel más alto, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que estar apasionados por Él, apasionados por ver su mano moverse en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las vidas, en las vidas de las personas que nos rodean, y ver su gloria, ver su poder manifestado en esta tierra. Esa es la intención. Entonces, ¿qué se significa ferviente? Ferviente se significa eso, estar apasionado, algo intenso, algo potente y de todo corazón. ¿Y por qué razón esto es muy importante? ¿Y por qué queremos la atención del Señor? Queremos la atención del Señor porque el Señor no nos ha llamado a mediocridad. El Señor no nos ha llamado a poquito. El Señor ha dicho que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el Señor nos prueba con poquito para ver si lo vamos a administrar y lo vamos a crecer, para ponernos en más. Y eso es lo que el Señor está dispuesto para con nosotros. Pero aquí, ahora depende de quién va a poner el trabajo y su esfuerzo, y quién va a hacer las cosas con pasión o con apasionadamente. Entonces el Señor no nos está pidiendo como tal a que le sirvamos, pero que le sirvamos por obligación. No, el Señor nos está pidiendo que nosotros le sirvamos, pero que le sigamos apasionadamente y con todo nuestro corazón. Entonces Él ve nuestra actitud. Recordemos que en ocasiones cuando el pueblo de Israel le servía con una mala actitud, incluso hasta Moisés, ellos tenían reprensiones a causa de ello. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestro corazón. Nosotros podemos estar sirviéndole al Señor y siendo obedientes hacia el Señor, pero si estamos haciendo todo esto por obligación y de mala gana, nuestra recompensa es peor o nula. Y mira lo que nos dice Santiago 5, 16 y 17 sobre estar fervientes. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí le paramos. La oración del justo puede mucho, pero nos dice no solamente la oración del justo, la oración eficaz del justo. Entonces nos está hablando que hay una oración eficaz del justo, pero hay otra oración que no es eficaz. ¿Ok? Y entonces no queremos nosotros gastar nuestro tiempo en cosas que no van a dar fruto. Tenemos que ser eficaz. Y esa oración eficaz del justo pueda mucho, que cambie nuestras vidas. Y que no ir con el Señor solamente nomás por una obligación para orar y ya sentirnos a gustos con nosotros mismos. No, esperar una diferencia. Pero para esto tenemos que hacer todo apasionadamente. Dice el 17 de Santiago 5: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué dice? Oró aquí Elías fervientemente, y Dios lo escuchaba. Mira, lo que quería Elías era que la mano de Dios se manifestara cuando él orara. Y es el respaldo que nosotros queremos. Entonces Dios se mueve a favor de los que están fervientes en el Espíritu, de los que están apasionados por verle a Él, de los que están apasionados por conocerle a Él, de los que están apasionados con una intimidad con Él. Y el Señor está dispuesto a darnos una plataforma más grande y nos va a decir: engrandece tu tienda, saca las estacas y ponlas más largas porque yo te voy a engrandecer. Pero requiere que nosotros pongamos todo nuestro corazón ante ello. Y esta es la oración eficaz del justo. ¿Por qué es la oración eficaz del justo tener una oración y una relación con el Señor ferviente? ¿Por qué? Porque si yo soy ferviente y soy apasionado por conocer del Señor y buscar del Señor y estar en oración y alabarle, ¿qué es lo que va a pasar eso? Yo voy a conocer el Señor y voy a conocer la voluntad del Señor para mi vida y para las personas a mi alrededor. Y como yo voy a saber la voluntad de Dios como tal, voy a poder orar en base a la voluntad de Dios. Y ya no van a ser mis propias palabras. Ya
mis palabras van a ser respaldadas por el Señor, porque estoy orando conforme a su voluntad. Recuerda que dice que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que recibimos. Entonces tenemos que ser fervientes y apasionados para conocer su voluntad para nosotros y las circunstancias, y orar en base a esa revelación. Entonces, ¿qué es ferviente? Mira, el apóstol Pablo dice fervientes en espíritu en Romanos 12:11. Y la forma verbal aquí, ser fervientes, se significa que necesitamos tomar iniciativa. Entonces, tenemos que tomar nosotros iniciativa. No tenemos que esperar a que alguien nos esté empujando a leer la palabra, a tener una intimidad con Dios, a predicar la palabra, a orar por las personas, a ayunar. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Esa es la indicación de un espíritu ferviente. Tomar la iniciativa. Y entonces el ser fervientes o no, esta es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del Espíritu Santo. Esta es nuestra responsabilidad. Como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego que está dentro de ti. Y por eso se nos indica a nosotros que nosotros estemos fervientes. Entonces el Señor viene a prender nuestro fuego, pero corresponde de nosotros no dejar que se apague. Es nuestra responsabilidad cuidar de él y echarle fuego y echarle leña. Y hacer todo lo posible por continuar apasionados. Esto nos lo dice en 2 de Timoteo 1:6-7. También nos lo dice en 1 de Corintios 14:32 y Isaías 64:7. Y entonces, no debemos de ser pasivos y perezosos en ejercer nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu para conocer la voz de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas, para conocer las cosas espirituales. Si somos diligentes en levantarnos y ejercitar nuestro espíritu, el espíritu que mora en nosotros nos guiará y manifestará sus riquezas ilimitadas y su poder inagotable. Entonces, si nosotros nos hacemos receptivos a la voz de Dios, a ser obedientes a Dios, a amarle apasionadamente y servirle apasionadamente y no por obligación, Él va a manifestar su poder y su ilimitada, y nos va a mostrar sus ilimitadas riquezas. Recuerda que no hay fin de riquezas, nos lo dice en el libro creo que de Oseas. Y también Él está dispuesto a manifestar su poder inagotable. Entonces nos va a sorprender, nos va a maravillar cuando seamos fervientes. Y el único requisito para ser ferviente en espíritu es contactarnos con el Señor, tener una intimidad con el Señor. Mira, necesitamos usar nuestro espíritu para conectar con el Señor, para que nuestro espíritu sea avivado. Como resultado, nuestro espíritu será ferviente y arderá en nuestro interior. Entonces, lo que va a causar que nosotros estemos en fuego y se desborde y el Señor nos lleve a una mayor gloria y que nos pueda confiar más cosas, es que tengamos una intimidad con Él, que conozcamos su voluntad y que hagamos su voluntad. ¿Vale? Pero si el Señor nos ha dado algo, ese depósito que es el Espíritu Santo, y nosotros no lo crecemos, no lo apreciamos, no lo utilizamos, los dones de Dios, si no los ejercemos, no los crecemos, no somos responsables de ellos, no van a crecer. Y el Señor no nos va a dar más, no nos va a dar más si no somos responsables con lo que tenemos. Entonces el Señor nos va a probar a ver si somos fervientes para darnos más. Entonces podemos ser fervientes en espíritu por medio de la oración. Y también podemos ser fervientes en el espíritu en pasando más tiempo con el Señor. Podemos ser fervientes en el espíritu alabando al Señor, orando en lenguas. Entonces, de esta forma, el Señor nos mostrará su sabiduría, sus revelaciones, y nos haremos sabios para salvación. Y no solamente obraremos por nosotros, no solamente estaremos orando, y no solamente queramos ver,
la mano de Dios y la gloria de Dios moverse por nosotros y favorecernos a nosotros, sino que vamos a empezar a obrar de una forma, que no sea egoísta, de que la gloria de Dios sea manifestada para todo el mundo y las personas a nuestro alrededor. Pero vamos a tener una convicción. Independientemente, aunque las cosas se vean opuesto, nosotros vamos a seguir caminando. Entonces tenemos que tomar la iniciativa, caminar por fe aunque no veamos. Caminar por fe. Entonces Jesús le llamó a Pedro, Pedro le preguntó si él podía caminar sobre las aguas y Jesús le dijo que sí. ¿Quién tomó la iniciativa? Pedro. Y el Señor le dijo, ven. Pero si Pedro nunca hubiera preguntado, el Señor nunca le hubiera dicho, ven y camina hacia mí. Entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa y tener esa convicción y entonces dejar nuestra propia necedad por lo que nosotros pensamos que es lo correcto y conocer cuál es el camino del Señor y cuál es la voluntad de Dios y aceptarlo y realmente tener esa convicción que aunque todo lo contrario, que aunque todo se oponga contra nosotros nos vamos a volver necios por causa de Cristo. Como decía Pablo en 1 de Corintios 4:10. Entonces, Dios favorece a los que están fervientes en el Espíritu. De esta forma, vamos a obtener la respuesta a nuestras oraciones, vamos a ir de gloria en gloria. Como dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en el Señor, tenemos que estar apasionados por Él. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero tenemos que mantenernos en fuego, encendidos y fervientes en Él, para ver su manifestación, su poder, su mano obrar a nuestro favor y a la liberación y por la liberación de las personas a nuestro alrededor. Y saber y conocer que Dios nos respalda. Y esto va a incrementar en nosotros nuestra confianza en Dios y va a causar que tengamos más intimidad con Dios. Y esto va a causar aún más que Él nos lleve de gloria en gloria. Pues esta es la palabra de esta tarde. Entonces recordemos lo que decía Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Elías oró porque él quería ver la mano de Dios manifestarse en esas circunstancias para que su nombre del Señor fuera exaltado. Entonces no es para nosotros, es para el Señor. Y nosotros tenemos que estar fervientes, apasionados porque la mano de Dios obre cuando nosotros oramos, cuando nosotros esperamos en Él, cuando nosotros le honramos. Y para esto nosotros tenemos que, para tener esa confianza que el Señor nos va a respaldar, nosotros tenemos que estar apasionados por Él y conocer su voluntad y estar confiados en esa voluntad que Él nos muestre. Pues esta es la palabra de esta tarde. Que tengan una bonita tarde y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.